Pues ya estamos en vivo. Ok, Buenos días. ok, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Andrés Urenda, por parte de Analytics 10, le doy la bienvenida a este webinar, el cual esperamos en verdad que sea muy productivo y a la vez entretenido. Pues una breve introducción y después entramos de lleno a todo, pero a ver, como todos sabemos, la sociedad y las empresas vienen en un camino donde la transformación digital se ha hecho necesaria o fundamental para mantener su competitividad, sumado a la realidad, esto sumado a la realidad que nos ha tocado el último año, lo que ha hecho que estas necesidades de transformación se vayan acelerando. Las restricciones físicas que hemos tenido elevan la importancia de plataformas web para dar continuidad a la operación de las empresas, y además vemos que la gran cantidad de data que se está generando en la nube o en la web, vemos registros, vemos tracking de clientes, IoT, logging, entre otros, son fuentes de datos que nos pueden dar otra perspectiva del comportamiento de los usuarios. La transformación digital es intrínsecamente ágil. La disminución del time to market es fundamental para desplegar más rápido una campaña, para entregar una recomendación, para encontrar un insight de negocio. Entonces, lo que estamos viendo es que existe una gran cantidad de soluciones que están tratando de adaptarse a esto, y otras ya que de frente están siendo creadas desde sus inicios conceptuales, pensando en la nube, pensando en esta plataforma. Y es precisamente a esto lo que estamos apuntando. El propósito de este webinar es mostrar cómo ágilmente podemos crear un data warehouse en la nube, cómo a través del lenguaje natural, usuarios de negocio pueden descubrir cosas en la data sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Todo esto con el modelo de negocio que predomina hoy día en las plataformas de nubes públicas, que es el pay-per-use o pago por uso. Hemos elaborado este webinar con dos de las soluciones más importantes que representamos en Chile, Brasil y México. Una Snowflake, una plataforma 100% pensada en la nube, y ThoughtSpot, una plataforma líder de visualización basada en searching e inteligencia artificial. Hoy día nos acompañan representantes de ambas marcas. De un lado tenemos a Javier Ruiz, el cual nos comentará sobre Snowflake, y Michael Armentano hará lo mismo con ThoughtSpot. Posterior a esto, nuestros consultores harán una demo integrada de ambas plataformas, y la cual está dividida en dos partes, una de negocio y otra un poco más técnica. Primero veremos cómo ThoughtSpot facilita el trabajo de encontrar insights en la información. Nos enfocaremos específicamente en entender cómo está distribuido el gasto, quiénes son los proveedores que me están entregando la mercadería trazada y quiénes de ellos han mejorado la calidad del servicio. Posterior a eso, demostraremos cómo podemos armar fácilmente el data warehouse que alimenta de data a ThoughtSpot. Ahí verán lo fácil que es armar una base de datos, cargarla, controlar el uso de los recursos y conectarla con ThoughtSpot. Los dejo ahora con Javier Ruiz, inicialmente de Snowflake, que nos hará una introducción en la materia, después Mike por ThoughtSpot, y finalmente el ingeniero David para la demo. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos y espero disfruten esta demostración. Andrés, buenos días. Buenos días a todos que nos están escuchando. Buenos días a todos los que nos están viendo y muchas gracias por estar aquí todos juntos con nuestros partners de Analytics 10 y con nuestros partners de ThoughtSpot. Les voy a hablar, yo soy Javier Ruiz y les voy a hablar sobre Snowflake, qué es, cómo llegamos a hacer Snowflake y cómo se utiliza, cómo manejamos el costo, cómo ha cambiado con la transformación digital. Vamos a ver, a raíz de la transformación digital, como bien lo mencionó Andrés, ha habido una explosión de datos, ha habido una proliferación de la nube, ha habido una diversificación de analítica, es decir, con más datos hay más necesidad de hacer análisis de la información, hay más necesidad de subir las cosas a la nube. La nube ya es una realidad, es algo que vive con nosotros, algo que utilizamos, y Snowflake, como los vamos a ver, aprovecha las bondades de la nube en cuanto a escalabilidad, en cuanto a cantidad de almacenamiento que podemos utilizar para permitirnos almacenar todos esos datos y poder tener el análisis que queremos tener de la información. Y entonces todo esto ha cambiado, pero simplemente para el valor del negocio requerimos hacer más con menos. Queremos decisiones más rápidas a raíz de la transformación digital, como lo mencionó Andrés, decisiones más rápidas, utilizando menos recursos, utilizando menos gasto, haciendo mejor uso de los recursos que tenemos. Y todo esto manteniendo una experiencia
que sea de primera calidad para todos los usuarios, ya sea si están viendo un tablero digital a través de ThoughtSpot, ya sea si están ingresando los datos en Snowflake de sus fuentes principales. Todo esto, hacer más con menos, para a fin de cuentas, generar un mayor valor al negocio, mayor entendimiento a lo mejor de los clientes que va a redituar en mayor valor al negocio. Pero vamos a hablar rápidamente de lo que ha sido la transición y cómo hemos llegado a lo que es la nube. En términos generales, una base de datos, una Enterprise Data Warehouse, como podemos ver hasta la izquierda, era lo que teníamos antes. En los últimos 25 años hemos tenido el Enterprise Data Warehouse en sitio, es decir, tenemos un servidor en nuestro centro de cómputo donde guardamos toda la información y hacemos el análisis. Pero siempre ha estado limitado por la cantidad de espacio que tenemos en disco, la cantidad de memoria, la capacidad de procesamiento, lo cual va a resultar en que no va a ser tan rápido tener las respuestas que estamos buscando en el negocio. Podemos tener muchos datos, pero no todos los datos. Eran respuestas rápidas, pero no en todos los datos. Después vino la época de Hadoop, la época de los lagos de datos, donde podemos tener todos los datos presentes. Quizá todos los usuarios o no todos los usuarios pueden acceder a la información. Es difícil acceder a la información. Necesitamos tener una amalgama de diferentes tecnologías que estén funcionando en sintonía para que podamos sacar la información. Diferentes tecnologías que las podamos utilizar adecuadamente, aprender otros lenguajes de programación para sacar la información. Después vino la primera generación del Enterprise Data Warehouse en la nube. Y eso lo que nos daba es lo mismo que teníamos en el Enterprise Data Warehouse en sitio, se subió a la nube, teniendo las mismas limitaciones, simplemente que ahora existía en la nube. En Snowflake hicimos las cosas diferentes. En Snowflake lo creamos completamente desde cero en la nube, para que podamos tener la bondad y aprovechar todos los beneficios que nos da la nube en cuanto a escalabilidad y almacenamiento. Además de ser algo sencillo, ya que utilizamos ANSI SQL, que es un lenguaje de programación o de consulta de información en bases de datos, que es conocido prácticamente por todas las personas que trabajamos en la área de tecnología. Entonces, eso es parte del que nos ayuda a alimentar, a ser el motor de esas transformaciones digitales, donde podemos manejar muchísima información, podemos almacenar mucha información y la podemos procesar también de una manera muy rápida y efectiva. Generalmente una arquitectura tradicional que hemos visto es del lado izquierdo, como vemos, la fuente de datos, que puede ser sus sistemas de CRM, sus sistemas de ERP, si estamos hablando de sus sistemas de punto de venta, en donde capturan las transacciones que sus clientes hacen con ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente vamos transformando la información en este diagrama de izquierda a derecha, integrándolo, a lo mejor los metemos en un lago de datos, a lo mejor los metemos en el Data Warehouse, luego compartimos los archivos, tenemos el área de ciencia de datos donde corremos modelos de Machine Learning, modelos de inteligencia artificial, creamos cubos de análisis y posteriormente del lado derecho tenemos el área de reportes, en donde tenemos a lo mejor ThoughtSpot que nos va a ayudar para generar los reportes y ver qué es lo que pasó con la información. Pero si ven este diagrama, que es representativo, no es necesariamente el que ustedes tienen, pero es muy parecido a lo que se puede encontrar hoy en día en la industria y lo que hemos vivido en los últimos 15 o 20 años. Pero el diagrama tiene muchos puntos de contacto, muchos puntos en los que algo puede fallar. Y como dicen, somos tan fuertes como el eslabón más débil. ¿Qué pasa si no pasan bien los datos y si están transformando? Tenemos copias de los datos en el lago de datos, en el Data Warehouse, en el Data Mart. Entonces, estos son puntos de falla que a fin de cuentas en la transformación digital no nos hacen ágil. Queremos ser ágiles en tener respuestas rápidas. Queremos también tener respuestas rápidas, mover los datos desde la izquierda hasta la derecha lo más rápido posible para que podamos tener una analítica casi en tiempo real. Entonces, en el Snowflake, si podemos comparar con el diagrama anterior, reemplazamos la parte del centro. Y Snowflake funciona en cualquiera de las tres nubes, cualquiera de los tres proveedores más grandes de nube, como puede ser Google, AWS o Azure. Entonces, si vemos comparando con el diagrama anterior, tenemos nuestras fuentes de información, sus puntos de venta, puede ser Internet de las cosas, datos de weblogs o algo de información que quieran meter para el análisis. En el Snowflake habilitamos lo que es la ingeniería de datos
para poder una ingesta más rápida, más segura de los datos. También habilitamos la capacidad de tener archivos de otros formatos que no son solamente estructurados, sino semiestructurados, que eso es realmente lo que podemos hacer en un lago de datos, meter datos semiestructurados y estructurados para análisis, los comprimimos casi al 80%, de tal forma que podemos tener una gran cantidad de datos almacenados. Después de esto, lo podemos transformar, manejar y homogeneizar para poder hacer análisis en un modelo de datos de un data warehouse. Y después de ahí, ya que se hizo el análisis en el data warehouse, se preparó la información, la podemos utilizar para nuestra ciencia de datos, es decir, llevar información a nuestras herramientas de ciencia de datos para correr modelos, para hacer entrenamiento de los modelos, para hacer análisis y a lo mejor recomendaciones. Recomendaciones de qué es lo que nuestros usuarios, nuestros clientes pueden comprar. Saber cómo han comprado, ver las tendencias y hacer predicciones de qué es lo que pueden comprar en el futuro. Y a lo mejor tenemos la parte de aplicativo de datos, en donde probablemente tenemos un portal donde el cliente se va a conectar y en base a lo que hicimos en la ciencia de datos, en el lago de datos, en el Data Warehouse, les podemos dar la recomendación que queríamos. Es dar el ciclo completo del usuario. Y eso es parte de la transformación digital y cómo la podemos habilitar dentro de Snowflake. Y el último punto que es muy importante, el poder compartir información de una manera sencilla. A lo mejor tienen proveedores o clientes con los que tienen que compartir información y desde Snowflake eso es algo que se hace de una manera muy sencilla. De tal forma que Snowflake no solo es una base de datos, sino es una plataforma de datos que reside en la nube. Y rápidamente vamos a ver la arquitectura de Snowflake, lo que nos hace diferente a otras arquitecturas que operan en la nube. Como había mencionado, podemos operar en cualquiera de las tres nubes, Azure, AWS y Google Cloud. Y esto es realmente invisible para los usuarios, un software as a service en donde se les provee un URL y tiene acceso a Snowflake inmediatamente. No hay que instalar nada, no hay que configurar ningún componente, no hay que tener 10 diferentes tecnologías asegurándonos de que estén funcionando todas en sincronía. Entonces tenemos la parte de nube, que es la capa de hasta abajo. Luego tenemos al centro lo que es el almacenamiento de la información y este está separado de la unidad de cómputo. Haciendo una analogía con los sistemas tradicionales o que teníamos anteriormente, sería un servidor con espacio en disco y estos siempre están unidos o generalmente están bien acoplados. Lo que hacemos en Snowflake, separamos esos de tal manera que el alojamiento es independiente del cómputo. Y podemos tener una gran cantidad de nodos de cómputo que están operando sobre la misma información. En un sistema tradicional sería como tener quizá 1000 servidores en el momento que yo quiera. Y además, los servidores pueden tener diferentes tamaños, de tal forma que nuestras unidades de cómputo podemos ser desde un tamaño muy pequeño para operaciones rápidas y sencillas de información, un tamaño grande para procesar mucha información. Entonces, estas son las dos capas que había mencionado. La parte del centro, es de almacenamiento de datos. La siguiente capa azul, que es las unidades de cómputo o clusters de cómputo, que podemos tener muchos operando sobre el mismo dato y de diferentes tamaños. Aquí vemos los engranes, son diferentes tamaños que puede ser de chiquito a grande. Y la capa verde es el cerebro de Snowflake, en donde administramos toda la metadata, toda la información, en dónde está guardada, donde sabemos cómo se comparte la información, manejamos las transacciones, optimizamos los recursos y se maneja la seguridad de Snowflake. Esto nos permite que la transformación digital sea más sencilla, sea más rápida y podemos tener toda la explosión de datos que habíamos visto. Y finalmente lo que les quiero compartir, lo que sería un día en la vida de Snowflake. En todos los negocios generalmente tenemos ingesta de la información, tenemos datos que se están generando de nuestras fuentes y eso se está ingestando en Snowflake. Si ven ahí, veo 3 bases de datos, los guardamos en triplicado para tener una seguridad de la información. Si algún componente llegase a fallar, tenemos duplicidad de información en ese sentido. Tenemos todos estos engranes, son las unidades de cómputo que mencionaba en la filmina anterior y pueden tener diferentes tamaños dependiendo de la complejidad de la información, dependiendo de la cantidad de información que estemos procesando. Por ejemplo, para mi área comercial, que están ejecutando muchos reportes a las 9 de la mañana el lunes, tenemos un clúster que se puede expandir horizontalmente, crecer como acordeón o reducirse como acordeón para adaptarse a la demanda que tenemos.
A lo mejor en ciencia de datos lo que tengo no es concurrencia, lo que tengo es complejidad en cómo proceso la información, en la cantidad de información que proceso. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer grande, extra grande. Pero vale la pena mencionar que ustedes, como clientes de Snowflake, están en control de cómo quieren tener el tamaño de las unidades de cómputo, grande, pequeño, chiquito, de acuerdo que satisfaga las necesidades que tengan de acuerdo a su negocio. Y la otra que vemos aquí es Snowpipe, que es la capacidad de ingestar datos prácticamente en tiempo real para tener análisis también casi en tiempo real. Y los otros dos, habíamos mencionado, datos estructurados y semiestructurados. Podemos satisfacer las necesidades de un lago de datos o de un data warehouse de esa manera. Obviamente, podemos también, no obviamente, pero podemos hacer lo que se llaman clones de la información sin copiar toda la información. Eso lo van a ver en la demostración que va a hacer Analytics 10. Entonces, como había mencionado, podemos cambiar los tamaños de los warehouses. Ustedes están en control de cómo quieren hacer el tamaño. Y de esta manera nosotros habilitamos lo que es la transformación digital, también permitiendo lo que es el intercambio de datos entre ustedes y sus clientes. Por ejemplo, un caso actual, tenemos un marketplace público donde ustedes podrían utilizar datos de COVID, cómo se está expandiendo la pandemia, y utilizarlos para tomar decisiones, para decir dónde quiero que mi producto vaya, cómo quiero distribuir mis productos. En fin, de esa manera, y también protegiendo sus datos siempre de una manera segura, en Snowflake protegemos la información y habilitamos la transformación digital. Ahora voy a pasar a Michael Armenta, que nos va a presentar sobre ThoughtSpot. Perfecto, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ok, disculpe. Tengo problemas con mi portátil, pero ahora está funcionando. Ok. Bueno, voy a hablar un poco de ThoughtSpot para como 5 minutos. Y ThoughtSpot es una tecnología que es la parte de consumption, que hace analytics y que aprovecha de un motor de inteligencia artificial para sugerir respuestas que un usuario encuentra interesante. Entonces, lo que está pasando ahora con la tecnología que tenemos en el mercado ahora como Tableau y Qlik es que son muy buenos a contestar a una respuesta sencilla como las respuestas que vean aquí. Entonces, son dashboards que son muy lindos y que funcionan muy bien para la primera pregunta que tiene un usuario, pero no son muy flexibles y ágiles para contestar a otras preguntas, como vean aquí, que cuando uno dice, bueno, why is credit card spending in the South up this year? Un dashboard de Tableau puede sin problema contestar a esta pregunta, pero el problema es que cuando el usuario tiene muchas otras preguntas y el dashboard tiene que cambiar en tiempo. Entonces, lo que uno hace con ThoughtSpot es usar search para preguntar cualquier tipo de pregunta al sistema y los datos. Entonces, en este momento, cómo funciona, como vean aquí, es que hay mucha gente en la parte que están trabajando con datos y que quieren preguntar muchas preguntas a los datos que tienen. Puede ser que hay muchísimos datos como Big Data. Y en este momento, cuando uno quiere construir un dashboard,
tiene que pedir a un data expert que construyan un dashboard para el usuario. Entonces, hay que esperar mínimo de 4 o 5 días para un single informe o reporte. Y entonces, no es muy flexible y ágil y el usuario tiene muchos problemas en contestar a preguntas de negocios que son muy sencillos. Entonces, con ThoughtSpot, lo que estamos intentando de hacer es poner una tecnología que es sencillo como Google. O sea, es una cosa que uno puede usar como usa Google, no tiene que tener skills técnicos que son muy grandes, no tiene que hacer un curso para entender cómo usarlo. Basta que el usuario sabe cómo hacer search en Google o YouTube o lo que sea. Entonces es muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo es inteligente. Aprende las preguntas que pone un usuario y aprende justo como Google qué tipo de pregunta, qué tipo de datos está usando el usuario y hace suggerimientos, como vean aquí en YouTube. Entonces, para utilizar el sistema, van a ver en la demo que hace Luis, que basta uno hace un search normal y nosotros con la parte que tenemos que es inteligencia artificial, que se llama SpotIQ, hacemos sugerencias o sugerencias de otras respuestas que el usuario no ha pensado en hacer. Y la otra cosa que tenemos que hacer es ser muy, muy rápido. Entonces, como Uber, si es una tecnología que no es rápido, entonces, en este caso, el usuario no va a usar Uber o ThoughtSpot, entonces tiene que ser muy, muy rápido. Lo que estamos intentando de hacer con ThoughtSpot es hacerlo fácil para cualquier tipo de usuario. Entonces, voy a explicar. Hay muchos usuarios que no tienen muchos skills técnicos, que quizá no saben cómo construir dashboard, no saben cómo hacer SQL o otras tecnologías, y entonces quieren solo preguntar a los datos que tienen y saber resultados que están pasando en los datos, ¿no? Pero en el otro lado hay mucha gente también que tiene skills técnicos, que quieren cambiar, configurar, que saben tecnología como R, como SQL, y los usuarios que tienen este tipo de skills queremos aprovechar y darles posibilidad de usar la tecnología que saben para preguntar muchas demandas también. Entonces, van a ser cómo se hace, cómo se usa Snowflake y ThoughtSpot juntos, cómo se usa en un use case sencillo, como un usuario que no tiene skills, y vamos a ver también un poco más profundo lo que puede hacer un usuario que tiene más skills técnicos. Entonces, al nivel de arquitectura, como ven aquí, tenemos varias opciones donde guardan los datos que vamos a usar en ThoughtSpot. Pero la parte que vean aquí donde hay Live Query es la parte que vamos a ver hoy. Y es una conexión con Snowflake en vivo, donde los datos rimangan en Snowflake, no tienen que ser integrados en ThoughtSpot o no tienen que ser movido en otra base de datos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo funciona ThoughtSpot y Snowflake juntos y lo que es, cuánto es fácil de en 1 hora, 2 horas, configurar ambos, ThoughtSpot y Snowflake, para trabajar juntos y dar al usuario la capacidad de preguntar a los datos, de hacer search, de entender lo que está pasando con los datos y al mismo tiempo aprovechar de la tecnología de inteligencia artificial que manda respuestas al usuario, insights al usuario. Entonces, con eso voy a pasar a Luis para que hace la demo. Luis. Perfecto. Gracias, Mike. Muchas gracias a todos ustedes también por estar participando esta mañana, ya más de mediodía, digamos. Bueno,
lo que vamos a ver hoy día es una demo que consta de 2 partes. La primera parte que vamos a ver es, vamos a partir al revés. Vamos a ver primero los temas de negocio. Vamos a partir primero con una demo de ThoughtSpot. Y después vamos a ver cómo se construye la data dentro de Snowflake, cómo se construye este data warehouse en la nube en una segunda demostración que va a estar a cargo de mi compañero Alexi. ¿Okay? Como se ha mencionado anteriormente, se genera mucho dato en la nube, hay mucho registro, ¿verdad? Las apps generan mucha data, los logs, IoT, etc. Y eso obviamente nos va a dar una visión distinta de qué es lo que está pasando con los clientes. Y como lo acaba de decir Mike, ¿verdad? Por lo general lo que suele suceder es que cuando a un ejecutivo le entregan un dashboard que responde a algunas preguntas, ¿verdad? Y cuya data que circula por ahí, una data que es dinámica, por lo general lo que le pasa es que se le ocurren nuevas preguntas, ¿verdad? Y modificar el dashboard para poder incluir las nuevas preguntas, eso generalmente toma, como dijo también Mike, entre 4 y 5 días. ¿Okay? Esta demo la hemos preparado nosotros, A10, que somos una empresa, ¿verdad?, que está más o menos hace 6 años en Chile. Nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a los temas de BI, Big Data, analítica avanzada, inteligencia artificial, y hemos tratado y lo que hemos hecho estos últimos años es conformar un stack tecnológico de empresas que representamos en Chile, y que en el fondo hemos tratado de hacerle honor a nuestro slogan. Y nuestro slogan es Analytics Made Simple. ¿Okay? Queremos hacer, y lo que hacemos es traernos a Chile y al mercado, y a los mercados donde estamos hoy día, México, Chile, Brasil, traemos tecnología que está en esta perspectiva, ¿verdad?, de hacer las cosas fáciles, y esto es lo que queremos demostrar hoy día. Queremos demostrar cómo es fácil hacer los temas, primero, los temas de analítica, y después vamos a ver cómo armamos el Data Warehouse. Quiero partir con la demo de ThoughtSpot, ¿ok? Este es el login. Yo lo que voy a hacer es, ¿verdad?, hacer un sign-in dentro de ThoughtSpot, ¿ok? Y bueno, la primera imagen que da ThoughtSpot es como que si fuera un social media, ¿ok? Aquí ustedes podrán ver que estos son denominados dentro de ThoughtSpot los pinboards. Los pinboards son pequeñas agrupaciones de gráficas, de charts o de KPI que el usuario puede ir dinámicamente construyendo, ¿ok? Y lo que es más importante aún, compartiendo dentro de la comunidad en la organización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que puedo ver es cuáles son mis pinboards favoritos, ¿ok? Cuáles son los pinboards que yo estoy siguiendo, en este caso no tengo ni uno, cuáles son los que recientemente vistos, ¿ok? Y cuáles son trending dentro de la comunidad, ¿ok? Entonces, esto me ayuda, como dijo también Mike anteriormente, esto ayuda a que se compartan los insights o los pinboards dentro de la organización con gente que tiene distintos skills, ¿ok? Hay gente que hará las cosas y que no tiene mucho conocimiento técnico, pero sí tiene mucho conocimiento al negocio, y habrá gente que tiene mucho conocimiento técnico y que prepara cosas que a lo mejor son un poco más rebuscadas y que pueden servir también a la comunidad, ¿ok? Nosotros vamos hoy día les voy a mostrar aquí cómo se descubren cosas interesantes dentro de la data, ¿ok? Y nos vamos a enfocar en 3 grandes puntos. El primero va a ser gasto. Vamos a ver cosas referentes a dónde estoy gastándome la plata. Después vamos a ver temas relacionados con delivery, cómo está el delivery, cómo me están entregando, ¿verdad?, la mercadería a los proveedores. Y después vamos a ver un tema de calidad, cómo han ido evolucionando los proveedores que hoy día yo tengo, ¿ok? Como mencionó también Mike, esto bien, uno parte con la barra de search. ThoughtSpot está construido sobre una máquina de searching, ¿ok? Y que está asistida por inteligencia artificial. Entonces lo que voy a hacer acá inicialmente es hacer search, ¿ok? ¿Sobre qué?
sobre procurement. Procurement, ¿qué, en este caso, qué es lo que es? Procurement, lo voy a, aquí sucintamente lo voy a mostrar porque quiero más enfocarme en los temas de investigación y discovery. Yo lo que tengo en ThoughtPod, primero son tablas, ¿verdad? Y después Alexi va a mostrar cómo se construyen estas tablas en Snowflakes y después cómo se hace la conexión. Yo acá tengo 4 tablas que están relacionadas con con el tema del procurement. Es un modelo estrella, ¿verdad? Tengo una tabla de FAQ, una FAQ table que tiene 149 más o menos millones de registros, y tengo las dimensiones, supplier, product category y producto. Y por otro lado, una de los features que me da el ThoughtPod está relacionado con el worksheet. El worksheet, ¿qué es lo que es? Simplemente una tabla plana, ¿verdad?, que contiene todos los atributos que el cliente necesita para poder realizar sus consultas. ¿Ok? Este procurement, voy a también hacer una pequeña demostración de esto. El procurement aquí lo que tengo son datos que pertenecen a las 4 tablas que yo mostré anteriormente. Y quiero destacar un par de puntos acá. Por ejemplo, yo tengo... Lo que usualmente sucede, ¿verdad?, es que los nombres de los atributos dentro de la base de datos no son muy amistosos, ¿verdad? Por lo general son muy mnemotécnicos en algunos casos. Entonces, lo que yo hago acá dentro del worksheet es suavizar la data para que el cliente pueda hacer más fácilmente el search. Entonces, yo lo que puedo, por ejemplo, es renombrar las columnas acá, o en otro caso, si es que no quiero hacer modificación, agregar sinónimos. Por ejemplo, ustedes podrán ver aquí que esto ya está hecho. Esta variable, este atributo que está acá, tiene un sinónimo y estos también. ¿Ok? Lo otro interesante es que existen los tipos de columna, y si se fijarán, estos son atributos, pero hay algunos aquí que son measure o son columnas calculadas. ¿Ok? Dentro del worksheet yo puedo ir agregando columnas con fórmula. ¿Ok? Y estas las dejo acá definidas de tal manera que también poder facilitarle al cliente la búsqueda de información. Y finalmente, algo que también quisiera mostrarle tiene que ver, por ejemplo, con la geoconfiguración. Y esto me da bastantes facilidades. Por ejemplo, lo que tengo acá es que el estado es geoconfigurado como un estado. ¿Ok? O sea, yo puedo definir que una variable es geoconfigurada de varias formas, ya sea por la latitud y longitud, o si yo tengo alguna estructura jerárquica del mapa, como por ejemplo decir en el caso de Chile, ¿verdad?, regiones, provincias, ciudad, comuna, etcétera. Eso también se podría estar acá. Bueno, eso quería decir sucintamente respecto a la data, y vamos con respecto a cómo podemos ir nosotros investigando la data aquí en ThoughtPod, haciendo search. ¿Ok? Lo primero que me gustaría mostrar es algo general. Quiero saber cuánto gasto y aquí fíjense, el Search IQ que contiene ThoughtPod me va ayudando a mí a construir la consulta. Por ejemplo, yo quiero ver gastos por estado, ¿ok? E inmediatamente tengo el resultado ubicado en un mapa. Y esto es por la definición que les expliqué en delante, ¿ok? Les expliqué recién. Este mapa me parece interesante. Ahora no tengo muchas etiquetas. Lo que puedo hacer es configurarlo. Ir a Total Spend, por ejemplo, que está aquí, y decir que me muestre los data labels. ¿Perfecto? Y ya tengo una visión general, inmediatamente, de cómo me estoy gastando el presupuesto, ¿verdad?, por estado. Ahora, lo que puedo hacer ahora es guardar esto. Me gustaría construir un pinboard, como los que mostré al principio. Entonces, lo que hago es, pincho este pinboard que está acá. ¿Ok? Creo un nuevo pinboard, le voy a poner un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, Procurement Executive Pinboard.
exception, ¿ok? Lo agrego. Y sobre ese guardo este mapa, ¿ok? Si yo voy a Pinboard acá, van a ver que existe el Procurement Exec y que tiene exactamente el mapa que yo acabo de encontrar. Otro dato interesante, por ejemplo, que no sé si ustedes se fijaron, yo pongo spend state, ¿verdad? Me entrega el resultado, pero aquí yo tengo la modalidad también de ponerlo en la vista de tabla. O sea, puedo ver en modalidad de tabla la información que me entrega la consulta. Y acá abajo, lo interesante que me gustaría mostrar es que él automáticamente me va calculando algunos indicadores. Por ejemplo, me dice que estoy hoy día en 33 estados y el gasto total que he hecho es 301,3 billones de dólares. ¿Okay? Entonces, estos datos, a lo mejor yo los encuentro interesantes, los agrego al Pinboard, los voy a agregar, ambos. ¿Ok? Y vamos así construyendo este Pinboard que me va a facilitar después hacer revisiones con respecto a los datos. Pero bueno, acá esto es una visión muy general, vamos un poco más en detalle. ¿Okay? Entonces, a mí me interesaría en realidad saber cómo va el gasto por categoría de producto. Por categoría de producto. Perfecto. ¿Ok? Me puedo ir aquí a modalidad de gráfico y tengo esto. Ahora, me interesaría esto saberlo por mensualmente, por ejemplo. Mensual, monthly. ¿Ok? Ahora, fíjense que aquí lo que me está diciendo él es que la variable la forma de poder ejecutar la consulta mensualmente puede ser referida a 3 fechas. La fecha en que se ordenó, la fecha en que se entregó o la fecha en que se pidió. ¿Ok? Esto es un dato interesante porque obviamente dentro del worksheet existen 3 fechas. ¿Ok? Entonces él me dice monthly, ¿cómo lo quieres? Mensualmente, ¿cómo? ¿Con respecto a qué fecha? ¿Ok? Y yo voy a escoger date order. ¿Ok? Y bueno, tengo acá esta data. Si se fijan, es mucho dato. No, a lo mejor no me da la visión que yo quiero. Lo puedo restringir. Entonces puedo poner, por ejemplo, last year. ¿Ok? También de la misma fecha. ¿Ok? Y lo que tengo acá es justamente el gráfico de cómo se ha ido comportando, ¿verdad? Las categorías de producto, mi gasto en las categorías de producto. Ustedes se pueden ver acá fácilmente, es visible que la categoría productos terminados, finished good, es donde yo me he gastado más tiempo, más mi presupuesto, ¿ok? Y he visto que acá tiene dos caídas, ¿ok? Dentro del gasto tengo 2 caídas del finished good. Lo que puedo hacer es irme a uno de ellos, por ejemplo, y hacer un drill down. ¿Qué quiero hacer yo con esto? Quiero entender quiénes fueron los proveedores que están participando dentro de esta caída, ¿okay? Dentro del presupuesto, dentro del gasto. Entonces hago un drill down en cuanto a los suppliers o los proveedores y puedo decir que quiero, por ejemplo, los top 10. Top 10. Perfecto. Entonces aquí, si se fijan, tengo cuáles fueron lo que yo gasté en estos 10 proveedores top, ¿verdad? En el momento de la caída y puedo a lo mejor entender por qué no puse más énfasis en estos, por ejemplo, proveedores, ¿ok? Que fueron a los que menos le pedí, ¿ok? Perfecto. Esto me parece un dato interesante, una gráfica interesante, lo voy a agregar a mi Pinboard. Bien. Entonces, ya hice una pequeña investigación respecto a cómo se comportó, ¿verdad?, el tema de mi gasto. Veamos otra cosa. Veamos, por ejemplo, vamos a hacer un borrón aquí. Veamos, me gustaría ver, dije al principio gasto, después dije delivery, ¿verdad? Veamos delivery. Yo quiero saber cuáles son aquellos que tienen porcentaje de retraso. Para eso voy a usar
una variable calculada, una columna que generé en el worksheet que se llama porcentaje de atraso. Y quiero saber quiénes tienen porcentaje de atraso por country, por suppliers, el último año, por ejemplo. Puedo también poner los últimos 12 meses, por ejemplo. Eso también podría ser, por ejemplo. ¿Ok? Y tengo acá la información. Yo tengo una sospecha respecto a este tema. Mi sospecha es que los proveedores que generalmente están incurriendo en retraso son los proveedores de los cuales tengo en el extranjero. ¿Okay? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es investigar si es que realmente esos proveedores, si es que mi percepción está correcta o no. Ahora, aquí no veo muy bien ese detalle. Entonces, lo que puedo hacer es que lo puedo ordenar, ¿cierto? Aquí, como bien me dice, por el late delivery, y lo puedo decir en forma descendiente. ¿Ok? Y aquí lo que tengo, fíjense ustedes, es el porcentaje, ¿verdad?, de proveedores por país que me están entregando, que tienen un porcentaje de atraso en los últimos 12 meses. Lo tengo ordenado descendientemente. Y lo que veo acá, por ejemplo, es que este proveedor que siempre tiene retraso es de Estados Unidos, curiosamente. Y el segundo, que también siempre tiene retraso, también viene de Estados Unidos. O sea, mi teoría está equivocada, ¿verdad? No es así, para mi sorpresa. El que viene después, que tiene ya un porcentaje menor, ¿verdad? También es de Estados Unidos y en fin. En realidad me estoy dando cuenta que casi todos los proveedores que me están entregando tarde son proveedores que están en Estados Unidos. Entonces, acá tengo un buen punto también que me gustaría igualmente colocarlo dentro de mi pinboard. ¿Ok? Y vamos armando el pinboard de a poco, incrementalmente. Perfecto. Ahora, me gustaría a lo mejor también entender cuántos días de atraso son en los que están incurriendo, ¿verdad? Veamos eso. Yo podría decir, por ejemplo, y esto también es algo que está dentro de las variables calculadas, puedo decir cuáles son los días, ley, ¿verdad?, de atraso, cuántos son los días de atraso, ¿verdad?, de todas aquellas que tienen late delivery, un porcentaje, ¿verdad?, y lo quiero saber por supplier el último año, ¿ok? Ahora, pero como estoy hablando de delivery, lo que me interesa no es la fecha, el last year que esté relacionado con el date orderer, sino que el last year que esté relacionado con la fecha de delivery. Entonces selecciono este last year, ¿ok? Perfecto. Y bueno, ¿con qué me encuentro acá? Me encuentro con esta gráfica que no es muy fácil, ¿verdad?, de interpretar. A lo mejor necesitaría algo distinto. Entonces, lo que puedo hacer es irme aquí a la parte que es cambiar la visualización. ¿Okay? Y aquí hay más o menos una modalidad de 21 tipos de modalidades que yo puedo graficar la data. ¿Ok? Y si se fijan, hay algunos que están deshabilitados y es porque el origen del dato o el tema del dato no me permite crear este tipo de gráfica. ¿Ok? Entonces, yo creo que para ver visualmente mejor este tema, me conviene TreeMap. ¿Ok? Y lo que tengo aquí es un mapa mucho mejor. ¿Verdad? Acá entiendo fácilmente que este proveedor es el que tiene mayor cantidad de días de retraso comparado con otro. ¿Ok? A lo mejor acá hay mucha información, sería bueno colocar, no sé, los top 20, por decir algo. Y estoy ahí, con eso quedo excelente. Y esto también, obviamente, lo voy a mostrar dentro de mi pinboard. Lo voy a colocar ahí, dentro del pinboard. Y perfecto, yo creo que esto es un buen mapa y ahí entiendo quién el proveedor está incurriendo con mayores días de retraso. Pero me gustaría entender, a lo mejor, cuáles son aquellos productos
que estoy recibiendo en forma retrasada. Entonces lo que puedo hacer es, me posiciono acá, dentro de este proveedor específico, y puedo decir que hagamos un drill down sobre el producto, por ejemplo. ¿Okay? Y claro, aquí me muestra todo gráficamente. Aquí es mucho mejor verlo en modo tabular, ¿verdad? Me switcheo al modo tabular. Y claro, lo que veo acá es que este proveedor me envía estos productos, de los cuales hay algunos que no tengo problema, porque 2 días de retraso, 3 días de retraso no me impacta mucho, pero hay uno que sí tiene una mayor cantidad de días de retraso. Entonces lo que puedo decir es, o lo que puedo hacer es tratar de entender qué otros proveedores más me pueden o me están enviando este producto. Entonces lo que voy a hacer es decir que en la tabla solamente me incluya este producto. ¿Ok? Y lo que quiero hacer aquí es que voy a eliminar este filtro de supplier, porque está, si ustedes se fijan, solamente apuntando al proveedor. Lo eliminamos y quiero saber, y aquí dentro del searching, quiero saber quiénes son todos aquellos otros proveedores que me traen este producto. ¿Ok? Lo veo y desafortunadamente no hay otro proveedor. Este producto lo trae solamente Sunshine Tech. Entonces, ¿qué puedo hacer? A lo mejor lo que me interesaría aquí saber es si yo a este tipo le he rechazado pedidos. Entonces lo que puedo hacer, y que otra manera de ver los datos, es me voy a Procurement, que está acá, y si ustedes se fijan, si yo pincho aquí, acá están todos los atributos que el cliente puede consultar, ¿ok? Entonces, yo aquí, a lo mejor lo que me interesa saber es la cantidad. Hago un doble clic aquí y agrego cuál es la cantidad que le he ordenado, cuál es el porcentaje de rechazo que ha tenido este proveedor y cuánto he gastado en él. ¿Ok? Entonces tengo esta tabla y si ustedes se fijan, esto es una decisión netamente de negocio. Lo que estoy viendo acá es que tengo este artículo que tiene muchos días de retraso, pero lamentablemente me lo da un solo proveedor, pero si veo acá, este proveedor tiene 0% de rechazo, o sea, su entrega, su delivery es buena de calidad, ¿ok? Y estoy gastando en él, a lo mejor, más de 33 millones de dólares, entonces, esto es una decisión de negocio que a lo mejor me podría indicar a mí que yo podría hacer un tratamiento especial con este proveedor, porque en realidad me conviene, porque él me entrega con calidad, pero necesito que él mejore las fechas de entrega. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto también lo puedo colocar al pinboard, lo voy a colocar, lo escucho interesante también. Vamos a poner en el pinboard, para seguramente dar explicaciones. Ahora, lo otro es que, igual me gustaría poner, es que puede que esto sea interesante como solamente este tópico. Entonces, otra forma de compartirlo es salvarlo, por ejemplo, y si lo salvo como una answer. ¿Ok? Entonces, aquí le puedo poner, no sé, producto único proveedor, por ejemplo, lo salvo y queda como una respuesta. Y si yo veo acá mis answers, tengo el producto único proveedor separado y el cual yo podría compartir, ¿verdad? Si yo lo pincho aquí, yo lo podría compartir con otros, aquí, ¿lo ven? Con otro usuario, ¿ok? Solamente ese punto. Perfecto. Entonces ya hemos visto lo que es gasto, lo que es delivery. Veamos ahora el tema de calidad. Lo quiero hacer súper rápido porque también tenemos poco tiempo. El tema de calidad en este tema, a ver, lo que se me ocurre como ejecutivo es que yo sé que el año pasado hubieron suppliers o proveedores, ¿verdad?, que tuvieron rechazo, ¿ok?
el 2018. Ok, entonces voy a poner los productos rechazados con respecto a la fecha del delivery date, perdón. Ok. Y que han tenido rechazo. Y quiero saber quiénes son los top 10, por ejemplo. Perfecto. Esos son los proveedores que tuvieron rechazo, un porcentaje de rechazo el año 2018. Perfecto. Ahora, lo que quiero entender, y esto sería una investigación también bien entretenida, bien simpática, es que me gustaría saber cómo han evolucionado estos proveedores. Estos 10 que están aquí, que tuvieron problemas en 2018, me gustaría saber si es que mejoraron la calidad, ¿verdad?, de su entrega. Entonces, para eso me gustaría hacer un comparativo, ¿ok? ¿Y qué es lo que hago en este caso? Y aquí, lo entretenido que tiene también hacer searching, ¿verdad?, con ThoughtSpot. Lo entretenido que tiene hacer searching es que yo puedo, por ejemplo, decir, esto lo pongo entre paréntesis, por ejemplo, veamos si puede funcionar así. Y aquí lo que voy a decir es que voy a, lo mismo, ¿verdad? Voy a poner todos aquellos proveedores que tienen rechazo. Vamos a hacerlo de nuevo mejor. Voy a decir, todos los proveedores que tienen rechazo, ¿ok? 2018 versus 2019, por ejemplo. Y voy a decir aquí y aquí miren, para los proveedores que están en esta lista, ¿verdad? Los proveedores, disculpen, los proveedores que tienen rechazo y que están en los top 10 del 2010, ¿ok? Si ustedes se fijan, tengo ya mi consulta, obviamente no es muy vistoso verlo de esta forma, pero quiero que pongan atención aquí. Él me hace una sugerencia, me dice, existen múltiples matches para la frase 2018. Y él escogió de orden, ¿ok? De procurement. Yo lo puedo cambiar aquí o lo puedo confirmar. En este caso, lo voy a confirmar. Esto es una de las capacidades de la inteligencia artificial que va por detrás del Search and IQ que tiene ThoughtSpot. ¿Ok? Pero bueno, esta no es la mejor gráfica. Podemos recurrir a la tabular, por ejemplo. Y aquí tengo, ¿verdad?, los top 10, cómo se han comportado en su porcentaje de rechazo. Me gustaría saber, por ejemplo, las cantidades quantity o qué ordenado. ¿Ok? Y veamos. Esto está mejor. ¿Ok? Acá tengo una tabla comparativa donde a lo mejor lo que puedo poner aquí es esta columna, a lo mejor debe ir aquí, ¿verdad? Y aquí lo que tengo, ¿verdad? Y esto también debería ordenarlo, ponerlo aquí. Y tengo el porcentaje de lo que se rechazó en 2018, cómo le fue en 2019. Por ejemplo, este tipo subió, ¿verdad?, un poco. Y estas son las cantidades las he mantenido. Pero, por ejemplo, podría ver que hay algunos que han bajado. Por ejemplo, que tuvo un porcentaje de rechazo alto en 2018, bajó en el 2019, y curiosamente yo le aumenté la cantidad de órdenes, de 5 millones de unidades a 56 millones de unidades. O sea, aquí estoy viendo un gráfico de la calidad de cómo los proveedores me han mejorado el delivery, ¿okay?, la calidad de su delivery. Entonces, esto también lo voy a colocar dentro de mi querido, perdón, lo voy a colocar dentro de mi querido pinboard. Y si yo voy finalmente en el pinboard, ¿ok?, lo que tengo es esto. Aquí está todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ok?
las consultas que hemos hecho. ¿Okay? Y estas consultas aquí yo obviamente las puedo modificar. Aquí está la tabla. A lo mejor puedo decir que, por ejemplo, por una cosa pequeña, para no extenderme demasiado, puedo decir que esto lo voy a ver un poquito más chico. Y la tabla, por ejemplo, también la voy a ver de una forma más chica. ¿Ok? Y lo que tengo aquí es ya un pinboard que tiene KPIs, que tiene un mapa geográfico o data, ¿verdad? Visualizado geográficamente, que tengo distintos tipos de gráficas y tablas que me dan comparativos entre productos. ¿Okay? Esto es básicamente para mostrarles sucintamente lo fácil que es construir consultas rápidas en ThoughtSpot, utilizando un lenguaje que es muy natural para todos nosotros porque todos hacemos searching en la web. Todos usamos Google para entrar a la web, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Es algo que es muy familiar para todos los usuarios de negocio y obviamente la forma en que cómo yo comparto los datos es bastante entretenida porque también es como medios sociales. No sé si ustedes se fijaron, también yo aquí puedo declarar cuáles son mis favoritos, etc. Pero bueno, yo ya me tomé mi tiempo. Ahora, la idea es que ustedes vean ahora cómo se construyó toda esta data, ¿ok? Para eso vamos a traspasar el comando a Alexis. Alexis también es parte de nuestro equipo de A10. ¿Ok? Y bien, cualquier pregunta al final podemos empezar a responder. Vamos a dejar de compartir. Ok, Alexis. Ya, perfecto. No sé si me escuchan bien, ¿me logran ver? ¿Todo bien? Ya. Voy a ver mi tiempo para compartir mi pantalla. En esta instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, Luis ya le presentó el lado de ThoughtSpot. En este caso, yo, para esta instancia, más que nada, le voy a presentar la capa de Snowflake. ¿Ya? Snowflake en sí, como les comentó anteriormente Javier Ruiz, es una plataforma que está 100% desarrollada en la nube, un warehouse, ¿cierto? Que está 100% creada en la nube con la capacidad y de un inicio de poder utilizar todo el potencial y el escalamiento que tiene hoy en día las distintas nubes. ¿Ya? Entonces, no sé si logran ver bien mi pantalla. Voy a ponerle un poco más de zoom. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer para este ejercicio es, vamos a replicar lo que es el dato que utilizó Luis en su demostración con ThoughtSpot. En esta instancia nosotros vamos a crear una base de datos, puesto que tenemos vacío esta instancia de ThoughtSpot. Y lo que vamos a hacer aquí solamente es utilizar la interfaz web que nos proporciona ThoughtSpot para poder administrar todo el trabajo de que en el fondo hace un DBA. En este caso, en esta circunstancia, más que nada, nosotros vamos a crear una base de datos. Y de este punto de vista, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos gestionando solamente el sentido de generar nuestra base de datos, ¿cierto? Pero de cara a los servicios y de cara a la administración en sí de la plataforma, disculpen, Snowflake se encarga 100% de administrar los recursos, ¿cierto? En este caso nosotros creamos una base de datos, no nos estamos encargando de administrar los recursos, no nos estamos encargando de administrar el espacio del disco, ¿cierto? Si lo atravesamos un poco a una base de datos o un warehouse on-premise, ¿cierto? O también configurar las distintas capacidades de procesamiento, de configuraciones de logs, indexaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros creamos nuestra base de datos, ¿cierto? Hasta ahora. ¿Y qué es lo que necesitamos para operar nuestra base de datos? Necesitamos tres componentes. El primer componente que opera Snowflake se llaman warehouse. En sí, los warehouse son más que nada instancias que en el fondo nos proporciona Snowflake para poder procesar el dato que tenemos actualmente dentro de la nube, ¿cierto? Como les comentó al inicio Javier Ruiz, Snowflake proporciona warehouse, que en el fondo son ambientes que trabajan de forma independiente, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a crear un warehouse que en el fondo va a ser para realizar trabajos de carga, que le vamos a poner este nombre, y podemos generar aquí el tamaño del
del warehouse. ¿Qué quiere decir esto? Que un warehouse que corresponde a un XS, un warehouse bastante pequeño, y un warehouse de 4X large es un warehouse bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, como lo dijo al inicio Javier Ruiz, en el sentido de que para un proceso de carga de trabajo, imaginemos que esto es un proceso solamente de carga, de ingesta, un warehouse pequeño opera bastante bien, puesto que quizás es un proceso que actualmente no requiere mucho procesamiento, ¿cierto? También puede ser un factor del tiempo de procesamiento, pero imaginemos que un proceso de un cientista de datos, como dijo Javier, podemos configurar y generar otro warehouse específico que se encargue solamente de aterrizar esos trabajos de un cientista de datos, ¿ya? Entonces, yo les voy a generar el nombre de nuestro warehouse, vamos a configurarlo del tamaño XS, y en esta circunstancia lo vamos a dejar solamente con un clúster, que quiere decir esto, que en el sentido de que Snowflake, los tipos de warehouse pueden crecer tanto de forma horizontal como vertical. En este caso, de forma horizontal, no necesitamos más concurrencia para hacer un proceso de carga. El día de mañana, si es que necesitábamos más concurrencia, quizás para un proceso de BI, podríamos configurar esto y ajustar las políticas de escalamiento, ¿cierto?, para que Snowflake crezca. ¿Ya? Lo otro importante aquí es configurar la suspensión automática del warehouse. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos configurarle aquí que dado un cierto tiempo de inactividad, este se suspenda automáticamente. Entonces, como les comentó anteriormente Javier, el dominio de los recursos, ¿cierto?, siempre está de mano del cliente, ya sea tanto el tamaño de la máquina, ¿cierto? Si en el fondo necesitamos procesar más recursos en menos tiempo, y esto viene dado la cantidad de crédito que se consumen, y también la configuración de poder suspender automáticamente los recursos que nos entrega, en este caso, Snowflake, ¿ya? Lo interesante de esto es que acá abajo también tiene un botón que se llama Auto Resume, que en el fondo nos va a permitir que dado una vez que se produzca una actividad o una query dentro de Snowflake, esto automáticamente se va a levantar el warehouse, cosa de tenerlo disponible para operar las distintas queries, ¿ya? Entonces, con estas configuraciones nosotros ya generamos un warehouse, yo acá lo estoy creando, en donde mi warehouse es del tamaño XS y tiene unas políticas de autosuspensión de 5 minutos, ¿ya? Lo otro que necesitamos nosotros para operar aquí en este caso es generar una instancia de stage. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vamos a la base de datos y cuando nos referimos a stage es el dato en donde está alojado el dato de donde se nutre Snowflake. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como plataforma que está conformada 100% en la nube, la idea de esto es reutilizar los datos que tenemos, ¿cierto? En este caso podemos tener datos alojados en distintos vendor cloud, ya sea un bucket de S3, ya sea un cloud storage de GCP, ¿cierto?, o un Azure Data Lake Storage de Microsoft Azure, ¿cierto? En el caso que nosotros ya tengamos datos disponibles dentro de la empresa. Lo otro, si es que no lo tenemos, podemos simplemente también cargarlo en un stage local de Snowflake. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo Snowflake te proporciona a ti un ambiente o un espacio de donde podemos alojar este dato para poder procesar posteriormente el dato dentro de la plataforma. Entonces, en esta circunstancia, nosotros vamos a reutilizar un dato que tenemos alojado hoy en día en un bucket de S3, ¿ya? Este dato que tenemos alojado en el bucket de S3, le vamos a configurar con un nombre específico, que más adelante lo vamos a utilizar, y para esto nos pide la URL, ¿cierto?, en este caso de donde está alojado nuestro bucket. Entonces aquí va a configurar nuestra conexión al stage. Como todo bucket nos permite también tenerlo segurizado, ¿cierto?, en este caso. Y nos solicita los distintos tokens de acceso a la plataforma, ¿ya? Entonces, yo con esto que estoy haciendo, estoy creando una instancia, un stage, que en el fondo es donde yo puedo apuntar y es donde yo actualmente tengo datos. Para validar este stage, yo me voy a ir a la sección de Worksheet, que en el fondo es como nuestra área de trabajo, ¿cierto?, en donde más que nada aquí nosotros utilizamos lenguaje 100% ANSI SQL, a excepciones de algunas sintaxis que nos proporciona Snowflake. En esta instancia, ¿qué es lo que voy a hacer?
quiero listar lo que tiene actualmente este stage, que en el fondo nosotros le pusimos este nombre y está alojado hoy en día en un bucket de S3. ¿Ya? Pero para eso yo necesito también tener configurado nuestro contexto de trabajo. Nuestro contexto de trabajo más que nada nos solicita cuál es el rol que nosotros estamos manipulando. En este caso estamos trabajando como un sysadmin, ¿cierto? Y acá nos solicita cuál es el warehouse que estamos operando. En este caso voy a utilizar el warehouse que creamos nosotros, que es del tamaño XS. Si se dan cuenta, acá se configura. Y para esto vamos a utilizar la base de datos que nosotros acabamos de crear, que se llama Procurement, el cual se cuelga de un esquema público, que actualmente, si nosotros lo validamos acá, tenemos nuestra base de datos y nuestro esquema público se encuentra 100% vacío. No tenemos tablas dentro de nuestra base de datos. Pero yo voy a validar previamente qué es lo que se encuentra dentro de este bucket de S3. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos una cantidad de archivos que en el fondo están comprimidos en un formato GZIP, que está tabulado en CSV, y tenemos unas tablas que en el fondo son las tablas que utilizó Luis, ¿cierto?, para hacer su demo, que corresponden los productos, la categoría, ¿cierto?, tablas maestras. La tabla transaccional que viene aperturada por varios archivos dada la volumetría, y ahí lo vamos a revisar, ¿cierto? Y la tabla de supplier, que en el fondo son los proveedores que tienen actualmente para esta demo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder leer nuestros datos? Para leer este dato, que en el fondo es un dato que viene almacenado en un formato CSV y viene comprimido de forma natural por un .gzip, necesitamos configurar previamente un file format, que en el fondo, en resumidas cuentas, es el formato en que cómo va a leer este archivo, ¿ya? Recordemos que Snowflake manipula tanto datos estructurados como semiestructurados. Quiere decir esto, que en el fondo podemos crear un file format que se cuelgue de un archivo JSON, un archivo XML, ¿cierto? Configurarlo de cierta forma para que lo lea nativamente y podamos manipular este dato y poder explotarlo dentro de Snowflake. ¿Ya? Entonces, en mi sección de nuestra base de datos, yo voy a instanciar un tipo de formato que en este caso le voy a poner el nombre de pipe, que más que nada es un archivo CSV. Aquí viene configurado un archivo CSV, pero lo interesante es que no viene separado por coma, sino que más que nada le vamos a dejar con la barra vertical para que reconozca el separador de columna, ¿cierto? Y al dato es nulo, en esta instancia viene escrito como null. ¿Ya? Yo con estas configuraciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy instanciando este formato de lectura, el cual yo voy a leer los archivos que tengo actualmente en mi bucket de C3, ¿cierto? En mi stage, para poder integrarlos dentro de nuestra base de datos, que en el fondo, y ahí vamos a comenzar a hacer los procesos de transformación, ¿cierto? Y análisis, pero para eso nosotros vamos a hacer primero el proceso de carga. Para hacer este proceso de carga, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos instanciado nuestro stage, que es donde está alojado nuestro dato fuente, ¿cierto? Ya tenemos alojado nuestro tipo de formato de lectura, que en el fondo va a leer un archivo CSV separado por un pipeline, disculpen. Y vamos a generar previamente cuáles son las estructuras de datos, ¿cierto? En este caso, vamos a generar los procesos DDL, que en este caso son los procesos de creaciones de tabla, que en el fondo nos va a permitir generar la estructura de datos para estas tablas. En este caso son las tablas que corresponden a nuestras tablas maestras, ¿cierto? Y acá abajo tenemos nuestra tabla transaccional, que en el fondo también viene construida ya las llaves foráneas, ¿cierto? Y las primary key. ¿Ya? Entonces, lo interesante que esto es que yo, al ejecutar toda esta sentencia, en esta instancia voy a configurar mi contexto, voy a utilizar este warehouse que se encuentra suspendido, que es otro warehouse que tenemos levantado, y que lo que voy a hacer, voy a ejecutar esta sentencia, en el fondo donde se van a crear nuestras tablas dentro de la base de datos, pero no se está utilizando capacidad de cómputo de Snowflake. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesos que corresponden a DDL, que son más que nada procesos de metadata, de estructura de datos, Snowflake no consume recursos dentro del warehouse. Entonces, estas queries que acabamos de ejecutar, en el fondo, en resumidas palabras, son gratis para el usuario final,
Y con esto nosotros podemos ya corroborar en nuestra base de datos y en nuestro esquema público que tenemos nuestras tablas ya, ya creadas. ¿Ya? Entonces, nosotros creamos nuestras tablas. Yo tengo acá mi stage, ¿cierto? Que acabamos de comprobar. Quiero mostrar aquí cuánto es la capacidad de cómputo de data que estamos utilizando. En este caso voy a ejecutar esta query de acá. Disculpen. Va a ejecutar esta query, que en el fondo, en resumidas cuentas, me va a decir cuánto es la capacidad de datos que estamos utilizando en este stage, que más que nada, si se dieron cuenta, el dato viene comprimido en .gzip, corresponden aproximadamente 800 megabytes comprimido, que en resumidas cuentas, si lo descomprimimos, serían aproximadamente 4 GB, y eso lo vamos a ver más adelante en la cantidad de transacciones. Otro punto importante es que Snowflake trabaja 100% con la data comprimida dentro de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que integramos el dato dentro de Snowflake, el dato que se encuentra almacenado dentro de Snowflake se encuentra 100% comprimido, y también destacar la capacidad a nivel de seguridad que en el fondo el dato que también está dentro se encuentra también encriptado. Entonces, el dato que tenemos actualmente en Snowflake es un dato que en el fondo, en resumidas cuentas, queda mucho más comprimido. Entonces, esto nos permite ahorrar en temas de costo de storage, ¿cierto? Y aparte se encuentra 100% seguro, dadas las capacidades que tienen los servicios hoy en día de Snowflake, que se encargan 100% de administrar esto de forma automática. Entonces, como le dije al inicio, actividades que anteriormente han sido un DBA, hoy en día con Snowflake quedan casi de lado, en el sentido de 100% administrado, 90% administrado por Snowflake, y el resto más que nada es poder simplemente ejecutar y empezar a utilizar el potencial de la nube. ¿Ya? El fondo es poder hacer análisis con la data que tenemos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos esa cantidad de archivos, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mediante una sentencia nativa de Snowflake, voy a ejecutar un comando para hacer la ingesta dentro de las tablas que creamos. En este caso, Snowflake usa una sentencia que se llama copy into, que más que nada nos vamos a colgar de ese stage que acabamos de crear, y vamos a cargar los datos que están almacenados dentro de este bucket de C3, que se llama en producto. Lo vamos a cargar en la tabla producto que acabamos de crear, con el file format que nosotros le dimos, más que nada para que reconozca nativamente las columnas, y vamos a hacer el proceso de ingesta. Primero de estas 3 tablas maestras, que son producto, la categoría y el supplier. Nosotros podemos abrir acá el historial y nos vamos dando cuenta cuánto es el tiempo de ejecución y la cantidad de recursos que se van utilizando. En este caso acá podemos ver cuántas son las cantidades de registros que se han ingestado. Para la primera tabla fueron 9.000 registros, 130 registros y 134. Voy a refrescar acá el metadato para que lo veamos dentro de nuestras tablas. Entonces me va a parar la tabla de producto y tenemos aproximadamente 9.000 registros, la tabla de categoría 100 y la tabla de supplier 134. ¿Ya? Y todo esto, hasta ahora hemos utilizado solamente un warehouse más pequeño, que si se dan cuenta, hasta ahora no hemos cargado una gran cantidad de datos. Ahora viene lo interesante. Yo voy a hacer el mismo proceso de ingesta que hice anteriormente, pero ahora voy a cargar la tabla transaccional que tengo. Que en el fondo esta tabla transaccional voy a cargar solamente 2 archivos que vienen separados, que corresponden a aproximadamente 5 millones de registros. ¿Ya? Más que nada para que vean el potencial y el control que nos entrega hoy en día Snowflake. Entonces voy a ejecutar esta query. Veámoslo acá en el panel de nuestro history. Y nos vamos dando cuenta cuánto es la cantidad de registros que se van a estar ingestando dentro de esta tabla transaccional, que en el fondo es en nuestra tabla, nuestra link table, ¿cierto? En este caso. Y si nos damos cuenta, ya terminó de ejecutarse en 17 segundos con un warehouse bastante pequeño, que es el más pequeño que tiene, y se cargaron aproximadamente 4.9 millones de registros. Entonces, para corroborar eso, nosotros revisamos nuestra tabla transaccional y nos damos cuenta que se cargaron cerca de 110 megabytes con una cantidad cerca aproximadamente de 5 millones de registros. En tan solo 17 segundos. ¿Ya?
¿Qué nos va a suceder el día de mañana si estamos apuntando a un ambiente operativo? Vamos a tener que hacer una carga full, ¿cierto?, de nuestra base de datos, de nuestras tablas, y en este caso vamos a tener que cargar completamente nuestra tabla transaccional, que puede que pese más de gigas, teras, ¿cierto? Y en este caso podemos utilizar una sentencia para cambiar el tamaño del warehouse, ¿ya? Que en el fondo vamos a pasar de XS, lo voy a ejecutar ahora para que se crezca, que en el fondo tenga más potencial, ¿cierto?, nuestro warehouse. Nos damos cuenta que acá se configura, en el mismo paso del tiempo, se configura este warehouse y en el fondo crece la cantidad de recursos que en el fondo tenemos. Entonces, yo voy a ejecutar la misma consulta que hice anteriormente, pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer toda nuestra tabla transaccional y veamos cómo se responde, cómo nos dan los tiempos de respuesta con este nuevo tamaño de warehouse y con estas cantidades de registros que estamos ingestando. Entonces, ejecutamos el proceso, nos estamos dando cuenta de aquí que podemos ver todo en el historial de los tiempos de ejecución. Si se dan cuenta, llevamos 24 segundos y se han cargado cerca de 68 millones de registros. ¿Ya? Entonces, una vez que finalice esto, con 36 segundos, Snowflake ha cargado cerca de 144 millones de registros, que en el fondo esto se ve reflejado acá en nuestra base de datos y en nuestra tabla transaccional. Si nos damos cuenta, ha cargado cerca de 3.3 gigabytes en tan solo 30 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo podemos configurar en el paso, podemos configurar una instancia dadas las cargas de trabajo que tengamos. En este caso necesitamos tener más recursos para poder procesar esta cantidad de datos y crecimos de forma manual el tipo del warehouse para poder procesar e ingestar más datos dentro de Snowflake. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, el tema de recursos nos permitió ahora con una máquina XL poder manipular de mucho mejor manera. Y ahora lo que podría hacer es también poder quizás volver al tamaño que teníamos actualmente, que en el fondo era un X Small. ¿Ya? Yo lo ejecuto y ahora nuestra máquina ha decrecido en el tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? En el fondo hemos visto cómo lo fácil de manipular Snowflake en la nube, ¿cierto? Que es la principal virtud que tiene es que la plataforma está 100% creada en la nube. Entonces, esto nos permite a nosotros como equipo, ¿cierto?, de gobierno del dato, ¿cierto?, el equipo Big Data, nos permite enfocarnos 100% en lo que es necesario, no darle énfasis en trabajos que anteriormente lo hacía un DBA en un típico warehouse, ¿cierto?, sino que hoy en día darle más énfasis en poder utilizar este potencial que nos entrega la nube y también la capacidad de ahorrar costos, ¿cierto?, también que en el fondo da las características que nos entrega Snowflake, la facilidad de uso, el potencial de crecimiento, tanto en elasticidad, ¿cierto?, y concurrencia, nos va a permitir operar mucho más ágil la plataforma. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros aquí generamos una base de datos productiva, que es la base de datos Procurement, que es la que utilizó Luis, ¿cierto? Lo interesante es mostrarles es que Snowflake tiene una capacidad única, que en el fondo nos permite clonar bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo yo puedo hacer una réplica exacta de la base de datos productiva, pero en este caso voy a generar una base de datos de desarrollo. Entonces, generalmente nos solicitan tener acceso a una base de desarrollo. De aquí con Snowflake nosotros ejecutamos esta sentencia y si se dan cuenta en tan solo 4 segundos se ha ejecutado y hemos creado, si nos damos cuenta acá, una base de datos de desarrollo que tiene las mismas características que la productiva. Entonces, si miramos esto, en el fondo está clonando la base de datos, pero no es que estemos haciendo una replicación de los datos, no es que los datos estén duplicados. En el fondo, solamente lo que está haciendo es clonar la información o la ubicación de los datos en el sentido de apuntar a la metadata. Entonces, esto nos permite también ahorrar en temas de costo, en temas de procesamiento, y aquí nosotros podemos configurar el acceso a esta base de datos de desarrollo, ¿cierto?, etcétera, etcétera, con el fin de poder tener separados, ¿cierto?, los ambientes de trabajo.
dado el factor tiempo, les voy a mostrar lo último, que más que nada aquí voy a mostrar una sentencia que en el fondo generalmente sucede, y Snowflake actualmente tiene una capacidad de poder viajar en el tiempo, que está en Travel, que en el fondo nos va a permitir, en el caso de tener algún problema en la base de datos, en algún, quizá un tema de disaster recovery, poder volver en el pasado. Entonces nosotros en este caso vamos a utilizar esta base de datos de desarrollo que generamos y intencionalmente voy a actualizar la columna de Product Name, le voy a cambiar el nombre, entonces estoy sobreescribiendo nuestra tabla de Product y les voy a mostrar la capacidad de volver a una instancia anterior. Entonces iba a ejecutar esta query, va a hacerle un select, en donde voy a revisar el dato, ¿cierto? Que en el fondo, dada la capacidad que yo hice de modificar una columna en una tabla, yo puedo, mediante unas consultas con la metadata que tiene Snowflake, con los servicios de management que tiene, podemos volver al pasado y restaurar una tabla específica. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es que más que nada estoy consultando en un paso previo antes de ejecutar la modificación y después yo puedo volver a crear esta tabla en base a esa consulta que anteriormente yo ejecuté, que en el fondo esta consulta nos va a decir que podemos volver a restaurar una tabla específica en base al tiempo, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos el ejercicio listo, en donde utilizamos todo el potencial de Snowflake para poder hacer los procesos de ingesta, poder automatizar rápido, y el día de mañana podemos automatizar estos procesos. Si se dan cuenta, todos los que ejecutamos en ANSI SQL, poder automatizar este proceso y dejarlo en un ambiente ya también mucho más gobernado y seguro. Entonces, para mostrarles esto, nosotros como empezamos de delante hacia atrás, voy a mostrar cómo ya una vez que tenemos el dato ingestado dentro de Snowflake, manipulado, ¿cierto? Quizás con las reglas de negocios que nosotros le aplicamos, hacer la colección directa de SouthPod. Recordamos que ambas plataformas están levantadas en la nube, ¿cierto? Y en este caso es tan simple como generar una instancia de una configuración a Snowflake, tiene un conector nativo, y simplemente es agendarle los datos de nuestra cuenta. En este caso yo me voy a conectar directo de la cuenta de Snowflake que estamos utilizando. Voy a generar mi usuario, que en el fondo es mi usuario de Snowflake, mi password. ¿Ya? El tipo de rol que estamos utilizando, que en nuestro caso es un sysadmin, y el warehouse que nosotros creamos. La base de datos finalmente, que es el procurement. Y con esta configuración ya tenemos listo para poder leer los datos que están actualmente en Snowflake. Creo que escribí mal el nombre de la base de datos. Procurement. Vamos a poner la D. A ver. Quizás falta actualizar un metadata. Bueno. Con estas configuraciones ya tenemos lista la conexión a Snowflake y a ThoughtSpot y podemos tener los datos. Ahí está. Entonces ahora podemos ver las tablas que en el fondo son las que manipuló Luis, ¿cierto? Y podemos hacer la carga directa en ThoughtSpot, tan simple como esto, y poder consultar rápidamente con Searching, ¿cierto? Cuáles son nuestras consultas dentro de nuestra base de datos. Entonces con eso ya generamos la conexión y podemos finalmente ejecutar las queries que queramos. Bueno, eso es por mi parte lo que quería mostrarles.
Pasemos a la sección de preguntas, no sé cómo estamos en el tiempo. Sí, no sé si hay preguntas nuevas, porque hay algunas que ya se han respondido en el chat. Bueno, ya no hay preguntas, no nos pasamos un poquito en el tiempo. Les agradezco o le agradecemos como Analytics 10 su presencia, que nos hayan acompañado. Espero que este webinar haya sido informativo, que le vean el potencial que tiene estas nuevas herramientas, esta potencialidad de ocupar las herramientas que nos trae la nube y la capacidad y la facilidad que tienen para integrarlo en nuestros negocios. Así que sin más, quiero volver a agradecer, despedirnos y que estamos atentos. Si requieren cualquier información adicional, están todos los canales de comunicación e información abiertos. Nos pueden contactar a Analytics 10 y nosotros, junto con Javier, con Michael y con los equipos de Snowflake y ThoughtSpot, estaremos encantados de ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Sin más, bueno, despedirme y muchas gracias a todos.